Estimados, sean todos bienvenidos a este módulo de monitoreo del reprocesamiento de endoscopio flexible. Este curso está organizado por la Sociedad de Profesionales de Esterilización de Chile. Les habla Karen Vargas Lira, enfermera matrona con experiencia clínica en servicios de unidades de pacientes críticos, pabellones quirúrgicos y centrales de esterilización. A continuación vamos a revisar la clase número 8, parte 2, donde vamos a revisar el monitoreo de endoscopios con pruebas de testeo de limpieza cuantitativas y cualitativas. El objetivo de esta presentación es que conozcan las pruebas cuantitativas y cualitativas que permiten testear la limpieza de los endoscopios. El desarrollo de esta presentación comenzará con la revisión de las pruebas de testeo cualitativas, seguidas por la revisión de las pruebas cuantitativas y terminaremos con las conclusiones de la clase. Las pruebas de verificación de limpieza se realizan después de la limpieza en el lugar de uso del endoscopio y se utilizan para verificar la eficacia de un proceso de limpieza para eliminar o reducir a un nivel aceptable la suciedad clínica que se produce durante su uso. Como método cualitativo, contamos con el control visual con boroscopio, que es un instrumental especial para evaluar canulados, y la colorimetría visual de proteínas. Y como método cuantitativo, es decir, medible, contamos con la luminometría, con la cuantificación de ATP y el control microbiológico. Importante que la verificación de limpieza de los endoscopios flexibles debe incluir inspección visual combinada con otros métodos de verificación que permitan la evaluación tanto de superficies externas como de carcasas y canales internos, complementada con métodos medibles o cuantitativos. La prueba en tiempo real de los lúmenes canal elevador de endoscopio se debe realizar inmediatamente después de la limpieza manual para que cualquier dispositivo limpiado incorrectamente se vuelva a limpiar antes de la desinfección de alto nivel. La inspección visual por sí sola no puede determinar si la reducción de la suciedad clínica es suficiente para obtener un resultado de limpieza eficaz, pero es fundamental para determinar materia orgánica visible o cualquier defecto o daño potencial al endoscopio. Es por ello que adquiere relevancia este control visual y se debe realizar antes de efectuar la prueba de estanqueicidad o hermeticidad y posterior a la limpieza manual. La inspección visual mejora enormemente con el uso de aumento o iluminación, como es el caso de una lupa con iluminación. El control visual es un método cualitativo de medición que permite evidenciar de manera temprana la indemnidad del equipo y sus accesorios. Es una prueba dependiente de la experticia del funcionario y con resultados variables por la dependencia con el operador. Es importante señalar que existen parámetros esenciales de la inspección visual: iluminación, agudeza visual y pericia del inspector. No se debe subestimar la formación de los colaboradores en la inspección. Debe ser entrenado para poder revisar los puntos críticos y anomalías que pueden presentar los endoscopios flexibles posterior a su uso y limpieza manual, como lo que se observan en estas fotografías y que al no ser detectadas ponen en riesgo la vida útil del equipo y la salud del paciente. La inspección visual de los endoscopios flexibles debería incluir el uso de boroscopios para inspeccionar los canales, lúmenes internos presentes en muchos endoscopios flexibles. El boroscopio es un instrumento útil para inspeccionar los canales de los endoscopios y componentes interiores,
El valor de las inspecciones depende de la calidad de la imagen, pudiendo quedar registradas las imágenes de los canales del endoscopio en estos archivos digitales. Varias inspecciones por boroscopios han sido reportadas a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, refiriendo que los canales tienen defectos visibles y la necesidad de un boroscopio para la inspección se ha vuelto más evidente y necesaria. Hay diversas publicaciones científicas en las que se ha observado gotitas de líquido, suciedad, manchas, abolladuras, raspaduras, trituración, residuos, pegamento de tejidos y fragmentos de accesorios que evidencian que los endoscopios han sido reprocesados inadecuadamente y actualmente el uso del boroscopio está recomendado en muchas pautas de reprocesamiento. Otro método cualitativo con el que contamos son los test de proteínas, detección de proteína o hemoglobina por reacción química interpretada como un cambio de color visible o una medida cuantitativa de residuo, utilizando una tabla de colores semi-cuantitativa o dispositivo fotométrico. Las muestras se pueden recolectar con hisopado, enjuague o aplicación directa de reactivo. La prueba o test de proteínas está diseñada para verificar la limpieza del endoscopio. La prueba dura 30 segundos y no se necesita ningún equipo adicional, aparte de un dispositivo para la aplicación del agua destilada irrigada a través del endoscopio. Solo la almohadilla del hisopo entra en contacto con la superficie. Es una prueba cualitativa poco precisa porque se evidencia con cambio de color solamente. Algunos autores la reconocen como prueba cuantitativa con sensibilidad de 5 micrones de presencia de proteínas en la muestra. Este método cualitativo que evidencia presencia de proteínas en el endoscopio, es decir, presencia de biocarga microbiana. La desventaja de este método es el tiempo de respuesta para evidenciar contaminación o no y acciones a seguir, pero la ventaja es ser de fácil lectura. Para la detección de las proteínas o hemoglobina o hidratos de carbono hay disponibles diferentes kits comerciales basados en reacciones colorimétricas de fácil manejo y que proporcionan resultados de forma rápida. Los puntos de corte de aceptación después de un adecuado proceso de limpieza y antes de la desinfección son menores a 6.4, menores a 1.2 y menores a 2.2 miligramos por centímetro cúbico para las proteínas, los hidratos de carbono y la hemoglobina. Actualmente ninguna guía recomienda la sustitución de los cultivos microbiológicos por el empleo de estos biomarcadores, ya que son necesarios más estudios para su validación. Aquí pueden ver en la diapositiva que la respuesta está a los 15 o 30 minutos. Hay un cambio de coloración y detecta esta presencia de proteína. Medición de ATP, método cuantitativo. La medición de ATP es una medición cuantitativa, rápida y de bajo costo. Esta prueba está basada en la detección de materia orgánica ATP, adenosín trifosfato, presente en todas las células vivas. Las bacterias que están presentes en las superficies pueden actuar como microorganismos patógenos, pueden sobrevivir al tratamiento de limpieza y desinfección, especialmente si forman biofilm. Por tanto, es importante evidenciar su presencia y cantidad, en este caso en los endoscopios, como también en las superficies y entorno de los pacientes. En el área de salud, estos rayos de luz, unidades relativas de luz, se producen por la combinación de ATP y la enzima luciferasa y pueden ser emitidos por bacterias, hongos, levaduras, biofilm y residuos proteicos, entre otros. Por tanto, los endoscopios pueden verse contaminados por microorganismos como por ejemplo pseudomonas, estáfilos, escherichia coli,
importante, por tanto, detectar en los reprocesamientos la presencia de esta biocarga de los endoscopios. La bioluminiscencia es una técnica basada en la detección de adenosín-trifosfato, como ya habíamos dicho, que es una molécula energética y presente en células y residuos orgánicos. La medición de ATP presente en todas las células como fuente de energía. Existen en el mercado diferentes marcas de equipos para medir ATP, una medición cuantitativa de unidades relativas de luz, es decir, marca la presencia de materia orgánica o biocarga. El modo de uso de las tórulas de bioluminometría en superficies consiste en sostener la tórula entre el pulgar y el dedo índice de manera de poder rotar la tórula, no tocar la tórula cerca de la punta y aplicar presión hacia abajo en la superficie a elegir. Pasar la tórula horizontalmente de un lado a otro, seguir torulando a través de toda la superficie y repetir este procedimiento en forma vertical desde arriba hacia abajo para posteriormente introducirla en el dispositivo y combinarla con el activador de ATP. La bioluminometría en endoscopio consiste en la inyección de agua estéril al conducto, el cual es recogido en un frasco estéril y medido con tórulas especialmente para líquido, o son llamadas también tórulas de agua. ¿Qué recomendaciones de testeo cuantitativo existen para los endoscopios? Es lo que vamos a revisar a continuación. Rangos de aceptación y o rechazo de niveles de ATP. Monitoreo de limpieza de los endoscopios hablan de rangos de aceptación y rechazo mayor o menor a 150 de unidades relativas de luz. La sugerencia de niveles de aceptación y rechazo de estos valores de unidades relativas de luz hablan algunos autores de establecer valores inclusive menores a 200 unidades relativas de luz para considerar apto el canal y la superficie del endoscopio tras el proceso de limpieza manual. Dependiendo de las instituciones y los desafíos planteados por las áreas de endoscopía, estos valores pueden bajar. Otras recomendaciones con respecto a los puntos de muestreo de los endoscopios habla de monitoreo de limpieza de los endoscopios en relación a superficie que no debe existir más allá de 250 unidades relativas de luz después de cada limpieza. Y eso se refiere a frecuencia. Y en las lavadoras la misma cosa. El valor sugerido es de 250 unidades relativas de luz y realizar este procedimiento semanalmente o después de cada limpieza. A continuación revisaremos los métodos cuantitativos para monitoreo en endoscopio, lo que se relaciona con cultivos biológicos o microbiológicos. Los endoscopios contaminados y las fallas en los procesamientos se han asociado principalmente con los brotes de infecciones relacionadas con la atención médica. Varios autores hablan del tema y dicen que estos muestreos microbiológicos de endoscopios flexibles están asociados a los mismos endoscopios contaminados y a los equipos asociados a esto, como son las botellas de agua y los accesorios. El uso de pruebas de vigilancia microbiológica de endoscopios como medida de garantía de calidad se recomienda en las pautas de procesamiento de varios organismos internacionales. Frente a un brote, se recomienda hacer cultivos ambientales. Los cultivos de vigilancia no reemplazan el entrenamiento de las apropiadas prácticas de reprocesamiento. En el contexto de brotes epidémicos, puede ser necesario el muestreo de estos dispositivos para localizar el foco y o la presencia de elementos contaminados que puedan suponer
un eslabón en la cadena de transmisión de un determinado microorganismo. ¿Qué pasa con los cultivos bacteriológicos? Hay recomendaciones de cultivos según las directrices internacionales e institucionales. Importante, antes de realizar estos cultivos, que el laboratorio tenga certificación para realizar este tipo de cultivo. No todos los laboratorios están preparados para realizar este tipo de muestreo, ¿ya? Los centros de atención médica deben considerar sus propias necesidades y los recursos disponibles para implementar este tipo de procedimiento. Los establecimientos de atención médica que opten para implementar el muestreo y cultivo de vigilancia deben tener en cuenta lo siguiente. Los resultados del muestreo microbiológico no puede usarse para verificar que un endoscopio esté libre de microbios o estéril. El muestreo de vigilancia no debe considerarse un reemplazo de una garantía de calidad integral y programa de seguridad para todos los aspectos del procesamiento del endoscopio. Y C. El cultivo y la toma de muestras para vigilancia endoscópica es una responsabilidad compartida de múltiples departamentos dentro de un centro de atención médica. Esos departamentos deben conjuntamente identificar los recursos necesarios y la capacitación requerida para implementar el muestreo de vigilancia y cultivos de endoscopio. Resultados del muestreo microbiológico no pueden usarse para verificar que un endoscopio esté libre de microbios o estéril. Determinar los procedimientos específicos que se implementarán para el muestreo, cultivo y vigilancia. Por ejemplo, cada centro de atención médica debe determinar la frecuencia del muestreo, si liberar o poner en cuarentena los endoscopios en espera de los resultados del cultivo y si se deben realizar procedimientos adicionales de procesamiento de endoscopio después del muestreo. Y 3. Desarrollar un plan de acción para los resultados del cultivo que puede abarcar desde acciones como la revisión de los procedimientos del procesamiento hasta la extracción y la notificación y el seguimiento del paciente. ¿Qué recomiendan las sociedades científicas relacionadas con el tema? La GESA, es decir, la Sociedad Australiana de Gastroenterología, recomienda la vigilancia microbiológica cada 4 semanas en lavadoras desinfectadoras y duodenoscopios y cada 3 meses en otros endoscopios gastrointestinales. El Comité de Directrices EXGENA, es decir, la Sociedad Europea y la Sociedad de Gastroenterología y la Sociedad de Enfermeras Asociadas a Endoscopía, recomiendan que los intervalos de toma de muestra no excedan los 3 meses. Las recomendaciones de la Sociedad Británica de Gastroenterología recomiendan pruebas anuales de vigilancia. La CDC recomienda cada 60 procedimientos o de manera mensual. Las recomendaciones de la CDC no establecen frecuencia de muestra, excepto en los duodenoscopios. La recomendación es realizarlo mensualmente o cada 60 procedimientos. ¿Qué interpretación muestran los resultados microbiológicos? ¿A dónde apunta? ¿A dónde orienta? Y aquí clasifican los microorganismos de alta preocupación y microorganismos de preocupación baja o moderada. Y cuando encuentras microorganismos asociados a enfermedades gram negativos como Escherichia coli, neumonía, enterobacterias, pseudomonas o Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico o especies de enterococos con levaduras, se hace importante hacer intervenciones prontas. A diferencia de los microorganismos
de preocupación baja, como lo determinan ellos, que están asociados a presencia de enfermedades o a contaminación ambiental o contaminación durante la recolección de las muestras. La CDC, basándose en las directrices de las sociedades profesionales de gastroenterología australianas y de Europa, más la información de hospitales de Estados Unidos y recomendaciones de otras sociedades y la realización de pruebas adicionales por los fabricantes de duodenoscopios, han publicado un documento llamado Protocolo de Muestreo y Cultivo para Duodenoscopios, donde se recogen todos los aspectos referentes al muestreo microbiológico, al cultivo de los duodenoscopios, y este documento está formado por 3 partes. Muestra los protocolos de muestreo y cultivos, muestra qué materiales y métodos se deben realizar para hacer el muestreo y los métodos para cultivar las muestras y límites microbiológicos. Es interesante revisar que en este protocolo de muestreo de cultivos microbiológicos se considera revisar los canales del endoscopio, específicamente los canales de agua, los canales de aire, los canales de aspiración y de biopsia, el canal elevador del duodenoscopio. Importante cultivar las superficies exteriores, las zonas distal, los puertos de las válvulas y uñetas. Deben frotarse con escobillones humedecidos en suero salino estéril por separado y recogerse en contenedores provistos de medio cultivo, identificando cada frasco con la superficie correspondiente. Otras muestras sugeridas hablan de realizar este muestreo al final de la jornada, y esto específicamente a realizar en las lavadoras desinfectadoras y en las botellas de agua. Conclusiones. Entrenar al personal, asegurar que cada paso se haga correctamente, realizar pruebas de limpieza, cumplir con las instrucciones del fabricante, realizar auditorías y observar las prácticas, tener estrategias para minimizar los riesgos nos van a permitir asegurar el reprocesamiento. Seguir las indicaciones de uso escritas del fabricante de los endoscopios y equipos reprocesadores para obtener recomendaciones sobre los tipos y la frecuencia de las pruebas de eficacia de limpieza. Probar un endoscopio flexible y un reprocesador durante la instalación, durante el uso de rutina diario y en todos los ciclos utilizados después de las reparaciones, y cuando se cambia a un nuevo tipo de solución de limpieza permite al usuario verificar su efectividad continua. Dado que no existe un método único que se haya establecido como estándar para la verificación de la limpieza, las instalaciones de salud deben evaluar la necesidad de implementar un programa de vigilancia microbiológica regular de endoscopios flexibles y procesadores mecánicos. El programa de reprocesamiento de su instalación debe incluir procesamientos escritos, capacitación y cumplimiento de estos programas, y documentar todo este monitoreo de calidad utilizado durante el reprocesamiento. Muchas gracias.